Annyeonghaseyo chicos, tanto tiempo, ¿cómo andan? ¿Cómo tanto tiempo? Si te vemos todo el tiempo, aquí, en Instagram, en TikTok, en X, en Facebook. Tienen razón. Me ven dando una noticia o contándoles sobre un aspecto de la cultura coreana o entrevistando a alguien en Live View, por ejemplo. Pero hacía mucho o bastante tiempo que no hacía tiempo para hablarles de mí. Y me di cuenta de esto porque en vivos que hago o en comentarios estaba viendo muchas preguntas sobre quién era Ginny, de dónde era. Y dije, claro, hay muchos y muchas Ginny nuevos a quienes de paso les doy una afectuosa bienvenida. O simplemente hace bastante tiempo que no hago videos en donde hablo de mí, así que bueno, hoy es el día. Mi nombre es Ginny Hwang. Es mi nombre coreano y nací en Corea del Sur, en un barrio de Seúl que se llama Chaeyang-dong, que es una zona tranquila al norte del río Han, para que se ubiquen al noreste de Gangnam. Fui al jardín de infantes y parte de la escuela primaria allí. Así que tengo hermosos recuerdos jugando, por ejemplo, con mis amigos del barrio, yendo a la escuela. ¿Y saben qué me encantaba? Me encantaba comer así en los puestitos de la calle tteokbokki y dalgona, sí, el dulce que aparece en el juego de calamar. Bueno, me pasaba horas ahí sentadita tratando de comer el dulce sin arruinar el dibujito del centro. Me acuerdo de mis años en donde aprendí piano, violín, aunque me olvidé casi todo y me parece que no tengo registros fotográficos de ese momento. Cuando era niña siempre me encantó ser coqueta, maquillarme, entonces pobre mi mamá le quitaba los maquillajes, jugaba con eso, le arruinaba los productos. Aunque en la adolescencia cambié radicalmente. Y básicamente lo único que hacía era lavarme la cara y los dientes. Hola, soy Ginny, sí, y quiero darte la bienvenida a este programa que es Ginny Channel y te invito a suscribirte también con la campanita. Bueno, no les quiero aburrir tampoco demasiado con detalles de la infancia. La cuestión es que luego vinimos a la Argentina, toda la familia. Éramos 5 en ese momento. Luego se sumó la última, que es Victoria, Vicky. También vino mi abuelita, la única que tuve el placer de conocer y admiré mucho por su resiliencia, por su fortaleza, por su historia de vida, de haber atravesado guerras y también su historia personal. Les cuento así breve, en ese momento en Corea los hombres solían tener en los hechos varias mujeres, ella era la primera, la oficial, digamos, ¿no? Así que imagínense, ¿no? Una historia de novela. En otro momento, si quieren, les cuento esa parte de las mujeres de mi familia. Bueno, llegué a la Argentina sin saber decir hola. De hecho, me acuerdo cuando venía en avión, que tardó como 2 días, que tuve un episodio con una azafata porque me hablaba en español y no le entendía nada. Tampoco sabía inglés, así que imagínense al principio. Me costó muchísimo adaptarme. Terminé la escuela primaria, también la secundaria y en los primeros años, la verdad, pude pasar de grado gracias a la bondad y la paciencia de las maestras, de mis compañeras, porque lo único que podía hacer en los primeros tiempos era matemáticas. Imagínense el problema con literatura. Y a todo esto, a mi familia, ni bien arribamos, le pasó algo muy feo. Mis padres fueron estafados y prácticamente perdimos todo. Claro, mis papás habían vendido todo lo que habían construido en Corea como para empezar una nueva vida en un nuevo mundo, ¿no? Y alguien que supuestamente nos iba a ayudar porque en ese momento no sabíamos el idioma, ni las leyes, ni la cultura de esta nueva sociedad, bueno, terminó aprovechándose de esa situación y nos estafó. Y prácticamente mis padres perdieron casi todo. Mi papá se enfermó por el estrés y tuvimos que empezar de cero, toda la familia unida, para salir adelante. Trabajábamos en un supermercado, yo era la fiambrera, la cajera, la repositora, mientras iba a la escuela secundaria. Ahí es cuando, les digo la verdad, aprendí la cultura argentina.
lo que es una picadita, eso de comer queso con dulce de batata. Son comidas que jamás había probado en Corea. ¿Qué come la gente a principios de mes y qué come a fin de mes cuando ya el dinero no alcanza? Mientras tanto, estudiaba mucho. Iba a la escuela, después trabajaba y de alguna manera por mi propia historia familiar quería aprender perfecto el idioma para que no nos engañen y nos estafen de vuelta. Esa fue una de mis motivaciones por las cuales me metí de lleno a aprender bien español y estudiar duro para poder ayudar a mi familia. Por toda esta situación, no tuve muchos amigos durante la adolescencia. Creo que las veces que habré salido a divertirme con mis amigos no llegan, ¿sí?, a las 10 veces. Vacaciones prácticamente no existieron. Cuando terminé la secundaria tenía que elegir qué estudiar. Bueno, las dos carreras que elegí tienen que ver con eso. Por un lado, la abogacía y por otro lado, la carrera de locución en ISER, en Argentina, que es un instituto muy reconocido. Pero claro, era una meta casi imposible para mí. Ninguna coreana había entrado a ese lugar porque hay un examen de ingreso muy competitivo. Hacen como una especie de audición. En ese momento creo que se postulaban como 2.500 personas y entraban 40. El día que me fui a inscribir, yo la verdad que no tenía ni idea, no sé si me había ido después del colegio o después del trabajo. Yo creía que era una escuelita más, te inscribes y listo. Cuando llegué vi 3 cuadras de fila de chicos, chicas, todas hermosas, producidas, por supuesto, todas las personas latinas con una pronunciación perfectamente del español. En ese momento, Ginny era, para que se den una idea, Mía del diario de la princesa, antes de ser princesa claramente, libros, y era una ratona, orgullosamente lo digo, ratona de biblioteca. Imagínense ese cuadro, yo hablando apenas el español con acento coreano. De hecho, todavía ahora me equivoco mucho y tengo que pensar para hablar correctamente el español, porque es un idioma extranjero para mí. Así que imagínense lo que habrá sido en ese momento. Me quería ir, dije, ¿dónde estoy metida? ¿Cómo puede ser que pensé en esta locura? Pero de pronto algo me detuvo y fue esta idea. Dije, en la fila todos son iguales, en el sentido de que todos hablaban perfecto el español, o sea, lucían bien latinos. Yo era diferente, lucía y sonaba diferente. Me imaginaba a ese jurado, que estaba en general detrás de una cámara, ¿no? Tal vez el jurado cansado de ver tanta perfección y de pronto aparece lo diferente. Confiaba en que eso podía llamarles la atención. Con todas mis inseguridades, pero aferrándome en esa única idea, fui a rendir el primer examen de cámara, de tantos exámenes que hubo. ¿Y saben qué? Pasé ese, pasé el siguiente test y entré a la academia. Si lo comparamos el K-pop, me sentía como si hubiera entrado a HYBE o JYP. Me acuerdo que le pregunté a una profesora por qué me habían elegido y me dijo que claramente tenía cosas técnicas que mejorar, porque claro, era coreana hablando en español, pero que valoraba mi actitud, el haberme desafiado, el haberme animado. Y allí aprendí una de las grandes lecciones de mi vida. Ser diferente no nos pone en desventaja si la sabemos usar. Hasta puede convertirse en nuestro fuerte, en una ventaja competitiva. Pese a ese monstruo que tenemos en la cabeza que nos dice no a todo, que no podemos, que no somos suficientes, a veces el animarse es la mitad del logro. Lo que cuesta es dar ese paso, pero cuando lo dan, van a ver que siempre hay gente que valora esa iniciativa y ese esfuerzo. También hay que decir que siempre hay gente a la que no le caemos bien, a veces inclusive por envidia. Y seguramente nos cueste mucho más que a otros, pero si tenemos la mente puesta en la meta, vamos a llegar a la meta, tarde o temprano. Y pese a las cosas malas que nos pueden pasar de chicos, ¿no? Recuerden que es parte, simplemente una parte de una película que están protagonizando. Pueden venir escenas mucho mejores en el futuro. No dejemos de soñar y luchar por ese sueño. Bueno, esa es Ginny, una partecita. Después empezaría otra etapa de mi historia cuando empecé a trabajar, por ejemplo, en televisión, como abogada, bueno, otros desafíos que tuve. Si les parece, lo dejamos acá y seguimos en otro momento, en esta charla que por lo menos para mí es
muy personal, es muy íntima y díganme ustedes si les gustaría que continuemos con este tipo de videos. Bueno, quiero agradecer como siempre el amor que me hacen sentir, chicos. No saben cómo valoro cada una de sus palabras de ánimo. Algo ya les había anticipado de este video en Facebook y en X y de verdad que me emocionó al leer todos sus comentarios de apoyo. Muchísimas gracias. Gracias por haberme escuchado y dejarme también entrar un poquito en tu vida. Cuídate porque eres súper valioso o valiosa. Y a desafiar esos monstruos que dicen no, ¿sí? Te quiero mucho. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.